Do we have Max Blumenthal on? ¿Tenemos a Max Blumenthal? ¿Estamos al aire? Sí, ahí está. Oh, there is. Hi, Max. Hola Max, es bueno ver y no puedes escucharte. We can't hear you. ¿Puedes oírme? Mi audio debería estar encendido. Yeah, now you're good. Thanks. Sí, no, estás bien. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por asistir. Realmente apreciamos tu tiempo. Realmente quería preguntarte primero, sin embargo, sobre cómo reflexionas ahora sobre lo que sucedió después del 7 de octubre. Porque de nuevo, cuando la mayoría de los conflictos comienzan, siempre obtenemos la misma imagen. Esta es una historia en blanco y negro. Tuvimos esta, ya sabes, democracia liberal en Israel siendo atacada por terroristas, sin provocación, obviamente. Y tenemos historias sobre, ya sabes, bebés decapitados, todo esto. Pero ahora, por supuesto, después de 15, 16 meses en esto, ¿qué sabemos realmente que sucedió después del 7 de octubre? After 7th of October. Well, it's a very open-ended question. Bueno, es una pregunta muy abierta. ¿Qué pasó después? Porque ya han pasado 15 meses. Pero una cosa que sucedió, solo para conectar con tus comentarios que estaba escuchando, es que el orden basado en reglas fue expuesto como un gigantesco engaño. Obviamente, hay un estado de excepción en torno a cualquier cosa que ocurra dentro de Palestina. Y vimos cómo se levantó la máscara en nuestra propia sociedad, con el control israelí o sionista sobre las principales instituciones expuesto de maneras como nunca antes. Ahora, una de esas instituciones fue los medios corporativos de Estados Unidos. Los medios corporativos de Estados Unidos funcionaron como el poderoso Wurlitzer para la oficina de Benjamin Netanyahu inmediatamente después del 7 de octubre. Todo el contexto fue borrado para la operación Al-Aqsa Flood. Toda la historia desapareció. Y de repente, Israel era una colección de víctimas del Holocausto. Israel was a collection of Holocaust victims, and we were treated to a series of Y fuimos sometidos a una serie de engaños que crearon espacio para que Israel pudiera llevar a cabo un genocidio, que, como intenté explicar en mi libro de 2013, Goliat, estaba en ciernes desde hace mucho tiempo. Israel era una sociedad preparada para el genocidio. Y el asalto de 2014 a la Franja de Gaza fue una prueba, un asalto que pude presenciar desde dentro de Gaza. Así que los primeros engaños, como mencionaste, fueron sobre bebés decapitados presentados en CNN sin ningún tipo de desapego crítico. El reportero de CNN afirmó que estos informes fueron confirmados por la oficina del primer ministro. Así que fueron confirmados por uno de los mayores mentirosos del mundo. Luego escuchamos sobre un bebé horneado en un horno, un bebé sacado del vientre de una mujer embarazada, y ya sabes, y así sucesivamente. ovaries and, on and on. Every single one of these claims was totally... Cada una de estas afirmaciones fue totalmente desacreditada. De hecho, solo un bebé fue asesinado el 7 de octubre. Mila Cohen, de 11 meses, fue disparada accidentalmente a través de la puerta de una habitación segura. Los verdaderos objetivos del 7 de octubre fueron completamente borrados. Esto es lo que hace la prensa estadounidense. Es lo que hizo cuando Rusia invadió Ucrania. Simplemente se nos dijo que Putin quiere recrear la Unión Soviética. No hay lógica política detrás de eso en absoluto, y no hay contexto, ni provocación. Y aquí se nos dijo que Hamas simplemente quiere matar judíos. Así que Israel tuvo todo el espacio que necesitaba para cometer genocidio. Y también fue gracias al principal propagador de la retórica del orden basado en reglas de la administración Biden, Antony Blinken, secretario de Estado, que se le concedió ese espacio. Secretary of State that it was granted that space. On October 31st, 2023, at a very... El 31 de octubre de 2023, en un momento muy clave, cuando Hamas estaba diciendo a Israel, a través de una línea que se había establecido en Doha, mediante una negociación secreta, que liberaría a todos los rehenes a cambio de que Israel no invadiera Gaza, ya estaban presentando listas de prisioneros. Tony Blinken compareció ante el Senado y se le preguntó durante su testimonio,
¿por qué no presionan por un alto el fuego? Y él dijo, porque Hamas entró en una sala de estar en Kibbutz Be'eri y torturó a una familia hasta la muerte, desmembrando a los padres, luego matando a los niños. Luego almorzaron en la sala de estar. Esto fue una completa invención contada por una figura desacreditada en Israel que está detrás de muchas de estas mentiras, Yossi Landau, de una organización de rescate ultraortodoxa, entre comillas, que estaba recaudando dinero a partir de las invenciones del 7 de octubre. Y Blinken dijo que por eso no podemos tener un alto el fuego, porque estamos tratando con monstruos en Hamas, e Israel necesita poder destruirlos. Así que eso fue el 31 de octubre. Otro acuerdo se presentó en mayo, que Hamas aceptó en mayo de 2024. Y ese acuerdo fue presentado por la administración Biden después de que la Corte Internacional de Justicia acusara a Israel de genocidio, ordenara que se detuviera y ordenara que no invadiera Rafah, el área sur en Gaza, donde tantos palestinos desplazados vivían en tiendas de campaña. Y así, la administración Biden pone este acuerdo de alto el fuego sobre la mesa, esperando que Hamas lo rechace para poder desviar un poco la atención de la decisión de la CIJOCA. Hamas lo acepta inesperadamente. Y así, Israel cambia las reglas del juego, y la administración Biden permite que Israel culpe a Hamas por el colapso de las conversaciones. En julio, nuevamente, se presenta el mismo acuerdo de alto el fuego. Hamas acepta todos los términos. Israel vuelve a cambiar las reglas del juego. Netanyahu pone sobre la mesa nuevos términos que son imposibles de cumplir. Detrás de escena, el fanático ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, le está diciendo a Netanyahu que si no sabotea estas negociaciones de alto el fuego, dejaré tu coalición, y tu coalición se desmoronará. Netanyahu enfrenta 4 juicios por corrupción, por lo que necesita mantener su coalición unida. Así que está saboteando consistentemente los acuerdos. Y parecía que tenía algún tipo de acuerdo secreto con Tony Blinken, donde Estados Unidos aceptaría culpar a los palestinos cada vez que el acuerdo de alto el fuego se desmoronara. Así que avancemos hasta hoy. Conseguimos un acuerdo de alto el fuego después de, digamos, 60.000 muertos en Gaza. Destrucción total. Más del 80% de las casas destruidas. Y Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, que sirvió durante la mayor parte del genocidio en Gaza, recientemente dio, la semana pasada, una entrevista al Canal 12 de Israel, donde declaró que el acuerdo que estaba sobre la mesa en julio y que Hamas aceptó era el mismo acuerdo exacto al que Israel acaba de acordar para proporcionar un cese del conflicto. Y dijo que miles de vidas fueron desperdiciadas y los rehenes todavía están en la franja de Gaza. Podrían haber salido en julio. Así que aquí estamos hoy, viendo muertes completamente innecesarias. Hoy, el corredor de Netzarim fue despejado, o debería decir que en las últimas 24 horas, el corredor de Netzarim fue completamente abandonado por el ejército israelí. El corredor de Netzarim era una base militar israelí de facto en Gaza, que debía haber cortado el norte de Gaza. Corta de manera clara a través de la franja de Gaza. Se suponía que debía haber cortado el norte del resto de la franja de Gaza. Los soldados israelíes básicamente vivían allí. Estaban haciendo barbacoas, descansando y recreándose, recibiendo masajes. Y estaban organizando masacres desde allí y disparando a personas en Gaza. El objetivo era evitar que la población del norte de Gaza pudiera regresar a sus hogares al tener esta base allí. Debido al alto el fuego en la segunda etapa, se vieron obligados a irse. Los soldados lloraban, estaban tan descontentos de irse. Ahora se han ido, y la gente en Gaza puede inspeccionar las ruinas dejadas en Netzarim. Y encontraron, puedes verlo en Twitter si lo buscas ahora mismo, cabezas decapitadas bastante recientes, brazos, piernas, partes del cuerpo, estaban esparcidas por toda esta área, donde los soldados israelíes hacían barbacoas mientras la administración estadounidense luchaba.
blocking ceasefire after ceasefire. The Israeli soldiers Bloqueando alto el fuego tras alto el fuego, los soldados israelíes estaban desmembrando seres humanos en Gaza sin ninguna razón, excepto por puro sadismo. Así que volviendo al comienzo de mis comentarios, ¿quién tiene la culpa aquí? Por supuesto, la administración de Estados Unidos. Por supuesto, Israel. Israel y su proyecto del Gran Israel, sitiando al pueblo palestino, expulsándolos como escuchamos en los comentarios de Donald Trump, pero también los medios de comunicación de Estados Unidos proporcionaron a Israel todo el espacio que necesitaba para poder llevar a cabo este proyecto bárbaro. Y apenas estamos comenzando a ver la verdadera evidencia visual gráfica de los horrores que Israel cometió, porque ahora finalmente han dejado grandes partes de Gaza. because they have now finally left large parts of Gaza. Thank you. And I'm glad you mentioned the media because Gracias. often Me alegra que hayas mencionado a los medios, porque a menudo este tipo de crímenes de guerra no pueden realmente cometerse, a menos que tengas cierta cobertura, tanto de la clase política como de los medios. Pero tenía curiosidad sobre el alto el fuego que mencionaste. ¿Hasta qué punto ves esto como algo sostenible o perdurará? Estoy pensando obviamente en Netanyahu. Bueno, él no lo oculta. No le importa. El gobierno israelí podría colapsar si realmente lo mantienen. Por otro lado, romperlo ahora también tendrá un alto costo. ¿Cómo ves la probabilidad o la capacidad de preservar el alto el fuego? the ability of the ceasefire to be preserved. Well, the ceasefire can only be preserved with U.S. pressure on Israel. El alto el fuego solo puede mantenerse con la presión de Estados Unidos sobre Israel. Israel tiene muy pocos incentivos para mantenerlo. Todos mis contactos en Gaza esperaban que se desmoronara. En las últimas 48 horas, 3 cautivos fueron liberados de Gaza. A diferencia de rondas anteriores, cuando se liberaron cautivos, las soldados israelíes que fueron liberadas parecían demacradas, no muy bien alimentadas. No estaban bien alimentadas porque nadie en el campo de concentración que Israel creó, llamado Gaza, estaba siendo bien alimentado. Pero en los medios israelíes, la forma en que se está retratando es que fueron torturadas, fueron tratadas horriblemente, y que esto es el holocausto de nuevo. Treated horribly, and that this is the Holocaust all over again. That Israel was created to prevent Jews. Que Israel fue creado para evitar que los judíos aparecieran demacrados y fueran mantenidos en cautiverio por manos gentiles. Y aquí hemos fallado. Y la única manera de corregir esta situación y continuar perpetuando la memoria espiritual del holocausto es destruir totalmente a Hamás. Pero, ¿qué estamos viendo al mismo tiempo en la Franja de Gaza? Estamos viendo grandes procesiones, incluso desfiles, de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás. Parecen estar en bastante buena forma. Todavía están armados. Están erguidos en las calles de Gaza. El secretario de Estado Antony Blinken, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente Joe Biden reconocieron que Hamás había reabastecido las filas de sus combatientes al final de la guerra. That Hamas had replenished the ranks of its fighters by the end of the war. So Israel has failed in this objective. Entonces, Israel ha fallado en este objetivo. Y sin embargo, la población ve a Hamás como los nuevos nazis que han abusado de su población. Y ya sabes, la forma en que la sociedad judía israelí ha digerido los últimos 15 meses es completamente diferente de la forma en que lo hicimos nosotros, la forma en que lo hicieron aquellos de ustedes en esta conferencia. Vieron a los rehenes y cautivos en Gaza como una especie de equipo de fútbol, y todos conocían los nombres de cada jugador del equipo y conocían a los miembros de la familia. Israel es una sociedad muy pequeña. Todos se conocen entre sí a través del servicio militar, o conocen a alguien que conoce a alguien. Y su obsesión por sacar a estas personas trascendió cualquier empatía que pudieran haber tenido por los miles de niños que fueron masacrados por sus aviones. Thousands of children who were butchered by their jets. So I see a very high potential for Entonces, quiero decir, veo un potencial muy alto para que la presión emocional comience a empujar a Israel de nuevo al conflicto. La administración Trump, aunque quería este acuerdo de alto el fuego como una victoria política para Trump, necesita evitar que el conflicto se expanda por ahora, porque Donald Trump no parece querer una guerra con Irán en este momento. Hay muy poco que estén haciendo para ejercer presión sobre Israel.
El Departamento de Estado de Donald Trump, bajo Mike Pompeo, quien es un proyecto favorito de los neoconservadores, acaba de autorizar un acuerdo de venta de armas de 8.000 millones a Israel. El Departamento del Tesoro de Donald Trump acaba de levantar sanciones a un pequeño grupo de colonos violentos y fanáticos en Cisjordania, a quienes la administración Biden había sancionado como uno de sus pocos actos simbólicos de presión sobre Israel. As one of their few token acts of pressure on Israel. And that has unleashed settler violence across. Y eso ha desatado la violencia de los colonos en toda Cisjordania contra los palestinos, además de enviar un mensaje al ejército israelí de que tiene carta blanca para atacar a los palestinos en el norte de Cisjordania, donde ha habido resistencia armada. Y ahora hay una importante operación militar israelí allí. Luego tenemos al Líbano. Israel ha estado atacando en el norte del Líbano, por todo Líbano en los últimos días, para provocar y desafiar a Hezbollah a responder y mantener la presión sobre el eje de resistencia. Porque Israel siente que obtuvo la ventaja cuando firmó un alto el fuego en Líbano y quiere seguir manteniendo esa ventaja. La administración Trump envió a una figura muy extraña al Líbano, llamada Morgan Ortagus, quien es una funcionaria del Departamento de Estado, que en realidad es una conversión al judaísmo, una cristiana sionista convertida al judaísmo, para reunirse con Joseph Aoun, el nuevo presidente del Líbano. Y no parece que las cosas hayan ido bien allí, porque el nuevo gobierno libanés, por el que Estados Unidos estaba presionando, ha permitido que políticos chiitas conectados con Hezbollah y el movimiento Amal entren en el gobierno, rechazando explícitamente lo que Estados Unidos quería. Así que creo que Líbano podría ser el primer lugar donde el alto el fuego fracase, y luego eso podría extenderse nuevamente a Gaza. Israel siente que no pudo terminar su trabajo en Yemen, y Yemen fue una prueba para Irán, que es obviamente el objetivo final. Israel cree, sea cierto o no, que ha enviado el mensaje al mundo de que destruyó el sistema antiaéreo de Irán, sus baterías S-300, durante su último ataque a Irán. Irán no respondió a eso. No sabemos cuál es la verdad allí, pero cree que ahora puede tener un camino claro para atacar las instalaciones nucleares de Irán. Y mi entendimiento es que este es el mensaje que se está enviando al director del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien ha sido un ferviente defensor de atacar a Irán. El vicepresidente J.D. Vance es un opositor abierto a atacar a Irán. ¿Dónde se posiciona Donald Trump en esto no está claro? Tucker Carlson, quien es una influencia en la órbita de Trump, es un opositor muy vehemente de atacar a Irán. Pero creo que el impulso todavía está ahí para reavivar este conflicto, atacar a Irán. Y hay fuerzas en la administración de Estados Unidos que quieren eliminar todas las restricciones sobre Israel. Depende completamente de la administración de Estados Unidos si este conflicto se reaviva, porque creo que Netanyahu quiere ir directamente contra Irán con la ayuda de Estados Unidos. Es interesante con Irán, porque este es realmente el dilema. Si no toman represalias, entonces son débiles y pueden ser eliminados. Si toman represalias, entonces son agresivos y peligrosos y también deben ser eliminados. Así que tienen una forma difícil de responder. Pero mencionaste el alto el fuego, y si Israel irá a la guerra con Irán, todo depende de los Estados Unidos. Y bueno, supongo que todos están familiarizados con las declaraciones recientes de Trump sobre la necesidad de limpiar a los palestinos de Gaza. Cuando le preguntaron cuántos, dijo todos ellos. Y también, por supuesto, argumentando que Estados Unidos debería entonces dejar de tener propiedad sobre Gaza. Y sí, sería interesante. Nunca estoy seguro de si tomarlo literalmente, pero esto más o menos fusionaría el interés de Estados Unidos con el de Israel, aunque tiendo a dudar que esto realmente se pueda hacer. No veo cómo podría ser, pero también parece entrar en conflicto con esta idea de América primero, dado que es muy difícil convencer, supongo, a los estadounidenses de cómo beneficiaría su seguridad. Pero, ¿qué interpretas de los comentarios de Trump sobre, sí, limpiar Gaza? ¿Es todo esto fanfarronería
¿O cómo interpretas estos comentarios? Bluster, or how do you read these comments? Well, it's very dangerous bluster, but it's bluster Bueno, nonetheless. es una fanfarronería muy peligrosa, pero sigue siendo fanfarronería. Y es una fanfarronería basada en propuestas reales que se han presentado a Trump, completas con gráficos generados por IA que muestran la utopía de Gaza después de que su población sea limpiada étnicamente y sea nivelada y reconstruida por monarquías árabes retrógradas como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Hay alguien llamado Joseph Peltzman, que es profesor en la escuela Eliot de la Universidad George Washington, que, para aquellos que no lo saben, está ubicada justo al otro lado de la calle del Departamento de Estado en Washington. Es un campo de entrenamiento para los burócratas del Departamento de Estado. Y Peltzman es en realidad un profesor allí que presentó un plan de reubicación de Gaza para Donald Trump el pasado julio, cuando Gaza fue sustancialmente destruida. Last July when Gaza was substantially destroyed. And the Trump team accepted his proposal and said Y el equipo de Trump aceptó su propuesta y dijo, esto es muy interesante, lo investigaremos. Sabes, estás pensando fuera de lo común. Y lo que Peltzman dijo en esta propuesta es que tienes que destruir toda Gaza y empezar desde cero. Así que es casi idéntico al lenguaje que Donald Trump regurgitó de manera cretina en su conferencia de prensa con Benjamin Netanyahu. Hay otros planes que Netanyahu ha subido a su sitio web y presentaciones de PowerPoint que prácticamente piden lo mismo. Uno de ellos se llama Gaza 2035. Lo discutí en nuestro live stream de Grayzone, creo que ayer. Más o menos pierdo la noción de cuándo hago estos live streams. Pero lo que hizo Donald Trump fue revisar estos planes. La mente de Donald Trump no es la más aguda, y luego intenta comercializarlos de una manera realmente burda. tries to market them in a really crude way, and it sounded like ethnic cleansing. Y sonaba como limpieza étnica, porque lo era. Israel nunca va a permitir que una parte de la población de Gaza salga y luego regrese. ¿Por qué? Porque contradice los objetivos del sionismo. El sionismo requiere que Israel supere en número a la población indígena palestina, musulmana y cristiana para mantener un Estado judío. Si no logra hacer eso, y no mantiene un número superior de judíos sobre no judíos entre el río y el mar, bueno, se convierte oficialmente en un estado de apartheid. Lo es. Ya lo es. Pero todo el punto de Gaza era crear un almacén humano para la población excedente, que eran todos refugiados de lo que ahora es Israel, quienes no podían regresar a Israel, porque entonces tendrías una población minoritaria muy pequeña gobernando sobre no judíos en su interior, mientras se declara a sí mismo un Estado judío. Non-Jews in its midst while declaring itself a Jewish state. So it could no longer be Jewish and democratic. Entonces ya no podría ser judío y democrático si esa población viviera entre ellos. Así que tienen que vivir en un almacén, un campo de concentración, y luego tienen que desvincularse de eso y declarar que no tienen responsabilidad por esa población. Eso es lo que hizo Israel en 2005-2006 con la desconexión. Las convenciones de Ginebra ya no se aplican, no los están ocupando porque no están físicamente allí. Por supuesto, están manteniendo un control total sobre Gaza a través de un panóptico, medios más sofisticados, drones y muros, etc. El objetivo de eso es preparar el escenario para en una fecha posterior empujar a esa población hacia el mundo árabe, hacia Egipto específicamente, pero dejándolos salir a cualquier lugar. But letting them out anywhere. And now Israel has the perfect opportunity. Y ahora Israel tiene la oportunidad perfecta para comenzar a expulsar ese excedente de población con el fin de asegurar su mayoría demográfica judía. Y Joseph Peltzman, quien parece ser un sionista judío incrustado en el ámbito académico, no enfrenta las mismas consecuencias que enfrentan los profesores pro-Palestina cuando, por ejemplo, sueltan Palestina libre o cuestionan lo que hizo Israel el 7 de octubre, y todos son despedidos. Él está presentando este plan, que parece el plan perfecto, y Donald Trump, él entiende de qué lado está su pan untado. Donald Trump fue financiado por Elon Musk, todos lo sabemos, 185 millones para financiar la campaña de base de Donald Trump en 2024. Donald Trump's ground game in the 2024 campaign, but his second largest funder was Miriam Adelson. Pero su segundo mayor financiador fue Miriam Adelson,
la viuda del difunto magnate sionista estadounidense, Sheldon Adelson. Miriam Adelson está completamente comprometida con el proyecto del Gran Israel. Básicamente, es un activo de inteligencia israelí. También financió la carrera de Benjamin Netanyahu. Y durante la inauguración de Trump, estaba sentada directamente detrás de Donald Trump. Ningún miembro del Congreso obtuvo un asiento tan bueno. La mayoría de los miembros del gabinete no fueron tratados con un asiento tan VIP. Así que la importancia de Miriam Adelson es fundamental, y Trump entiende lo que tiene que decir aquí. Así que básicamente les entregó la fantasía de Israel, al menos retóricamente. Y fue fanfarronería, porque la población de Gaza no se irá. Lucharán para quedarse en sus hogares. Vimos el tipo de valentía y firmeza que mostraron en el norte de Gaza, cuando estuvieron bajo un asedio de hambre durante los últimos meses. El doctor del hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safia, se quedó con sus pacientes y se negó a evacuar el hospital hasta que fue arrestado y llevado a un campo de tortura por Israel. Esa es la mentalidad de la gente de Gaza, porque entienden que en el momento en que abandonan sus hogares, Palestina desaparece. Su identidad como pueblo desaparece y el genocidio se completa. Y como mencioné antes, el ala armada de Hamas sigue activa. Así que es fanfarronería. Pero lo que ha hecho Trump es que ha legitimado este tipo de fanfarronería. Y ahora estás viendo, por ejemplo, al New York Times declarar que Trump estaba presentando una idea innovadora que rompe con las convenciones sobre cómo resolver el conflicto. Estamos viendo figuras como Dennis Ross, alguien que supervisó el llamado proceso de paz y las negociaciones bajo la administración de Clinton, y tuvo un papel en la administración de Obama. Él dijo, bueno, todos estos estados árabes están criticando el plan de Trump, pero tienen una mejor idea. Los medios de Murdoch en Australia y el Reino Unido promocionaron el plan de Trump como una especie de iniciativa audaz. Así que ahora podemos ver que la forma en que Trump opera es que dirá algo que parece una locura, pero cambia los parámetros y la ventana de Overton y lo hace parecer más normal con el tiempo. Así que está normalizando la limpieza étnica. Y solo un punto final. ¿Sabes? El movimiento de Donald Trump se llama America First. Hacer a América grande otra vez. Pero está muy claro aquí que Donald Trump está siendo subvertido por una fuerza extranjera en Israel y su lobby del Gran Israel y el movimiento sionista dentro de los Estados Unidos, y que inicialmente estaba dispuesto a comprometer tropas estadounidenses para, en sus palabras, tomar posesión de Gaza. Y esto plantea algunas preguntas para su base sobre lo que realmente significa América primero. ¿Cuáles son realmente los intereses estadounidenses y si realmente están alineados con Israel? Las contradicciones están comenzando a agudizarse para muchos de los miembros más informados del movimiento de Donald Trump y están comenzando a cuestionar si podrían haber sido estafados. Será una tendencia interesante de observar durante los próximos 4 años. Bueno, mencionaste que este plan de enviarlos a otros países probablemente no estaba muy bien informado. Y obviamente los palestinos se resistirían mucho a esto. Él sugirió, ya sabes, por qué querrían regresar como si ya estuvieran bastante de acuerdo con él en que todos deberían ser limpiados étnicamente. Pero en términos de enviarlos a otros países, hay algunos desafíos allí. Supongo que es Egipto y Jordania. ¿Qué pasa con estos países dentro de los países? No es que esto necesariamente o realmente suceda, pero solo la amenaza de enviar o limpiar étnicamente Palestina y enviar a todas estas personas a Jordania y Egipto, no solo a estos 2 países, sino incluso a Arabia Saudita, con Trump sugiriendo que ya obtuvo luz verde de los saudíes. Esto podría ser cierto, probablemente lo dudaría. Pero no obstante, entre el público, esto no puede ser una declaración muy popular, algo que los haría felices con sus autoridades. No, esto es desde la perspectiva de los estados árabes sunitas.
Es el equivalente a amenazarlos con una campaña de bombardeo. El príncipe Turki al-Faisal, quien ha sido durante mucho tiempo el jefe de inteligencia de Arabia Saudita y un aliado muy cercano de la CIA, apareció en el programa de Christiane Amanpour en los Estados Unidos. Creo que fue en PBS. Podría haber sido en CNN. Llevando un kefiyeh palestino como tocado, básicamente estaba enviando una señal de total desafío a Trump. El rey Abdullah en Jordania, que es básicamente un implante británico en la región, una chemita que gobierna sobre una gran población de refugiados palestinos, filtró a los medios que está preparando una acción militar contra Israel si los palestinos son limpiados étnicamente y empujados hacia Jordania. If Palestinians are ethnically cleansed and pushed into Jordan. President Abdel Fattah al-Sisi, El presidente Abdel Fattah el-Sisi, otro tipo de títere respaldado por Occidente, es totalmente dependiente de Occidente para gobernar y de los acuerdos de Camp David, de la ayuda estadounidense para su ejército. Al frente de una junta militar de facto en Egipto, ha declarado una oposición total y rechazo al plan de Trump. El pueblo egipcio, el egipcio promedio, apoya muy firmemente la lucha palestina, pero la élite egipcia es profundamente anti-palestina y ve a los palestinos como una fuerza desestabilizadora. Sisi está profundamente preocupado por otra insurgencia o levantamiento de la hermandad musulmana en su país, y ve a Hamas y a la hermandad musulmana como al menos primos ideológicos. At least ideological cousins. Jordan saw destabilizing protests in Amman. Jordania vio protestas desestabilizadoras en Amán durante la guerra que creo que asustaron al rey Abdullah, y también deberíamos considerar la situación en Líbano. Los refugiados palestinos allí fueron despojados de su capacidad para obtener empleo, en algo así como 75 profesiones, por Rafik Hariri, el difunto líder sunita pro-occidental del Partido Futuro. En 2005, los refugiados palestinos en Líbano son tratados horriblemente por la sociedad libanesa. La sociedad libanesa en general, con todas sus divisiones sectarias, es muy inestable. Y así, agregar más refugiados palestinos a la región solo crea una caja de pólvora. Por lo tanto, los líderes árabes, por sumisos que sean al liderazgo occidental, están totalmente en contra de esto. Y no creo que Donald Trump entienda eso, ya que simplemente acepta la lógica sionista y la propuesta sionista para cada problema. Luego tienes a Europa. Quiero decir, Europa se está moviendo hacia la derecha. Una de las razones fue parte de la tesis de mi último libro, La gestión de la barbarie, sobre por qué Europa se estaba moviendo hacia la derecha, fue Siria, que Occidente había financiado una guerra sucia y supervisado una guerra sucia en Siria durante 10 años, creando uno de los mayores flujos migratorios desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania aceptó 1 millón de refugiados sirios. Todos estos otros países estaban preocupados de que tendrían refugiados sirios en su entorno. Una mayoría de los votantes del Brexit mencionaron la inmigración, o, ya sabes, la crisis migratoria, como una de las razones por las que votaron por el Brexit. Y ahora estamos empezando a ver el efecto con el AfD en Alemania, aumentando significativamente. Todos estos movimientos populistas de derecha que están surgiendo no van a aceptar refugiados palestinos de la misma manera que la UE aceptó a los refugiados sirios. Entonces, ¿a dónde van? Van a sus hogares. ¿Por qué no podemos simplemente afirmar que deberían ir a sus hogares? Y luego, ¿qué pasa con la población israelí, la población judía israelí, que todavía está desplazada? Algo así como 50.000 israelíes judíos se niegan a regresar a sus hogares en el norte de Israel, porque sus hogares están, muchos de ellos, destruidos, y tienen miedo del conflicto reavivado con Hezbollah. ¿A dónde irían? No lo sé, ya que Donald Trump ha legitimado todo este discurso sobre la limpieza étnica de palestinos y la transferencia y reubicación. ¿Por qué no enviar a esa población por un periodo de tiempo hasta que sus hogares sean reconstruidos a Alemania, que fue autora del Holocausto y se salió barato desplazando a los niños?
Why doesn't Germany take on this problem? ¿Por qué Alemania no aborda este problema que ayudó a crear? With Zionism, Se libró fácilmente con el sionismo y desplazó su problema judío sobre los palestinos que no tenían nada que ver con el Holocausto. Así que estas son preguntas que ahora se pueden plantear gracias a la fanfarronería cretina de Donald Trump. cretinous bluster of Donald Trump. Thank you, Max. By the way, Gracias, Max. Por cierto, solo tengo una última pregunta breve. Sé que no es popular intentar mirar en nuestras bolas de cristal y predecir el futuro, pero dado que hay muchas direcciones posibles o positivas que están siendo bloqueadas, ¿cómo ves que se desarrollará este conflicto en el futuro? ¿Tienes alguna expectativa? do you have any expectations? Well, I think I addressed that after the Bueno, second question. creo que abordé eso después de la segunda pregunta, y no me gusta mirar en una bola de cristal, pero estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo ahora mismo en Washington y la agenda del director del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Waltz, con respecto a Irán. Creo que el alto el fuego es esencialmente una pausa en un conflicto prolongado que fue acelerado por la operación Al-Aqsa Flood. Lo que Yahya Sinwar hizo al autorizar o llevar a cabo esa operación fue simplemente acelerar las fuerzas de la historia. Así que estamos viviendo ese periodo histórico ahora mismo. A Israel le gustaría remodelar la región según sus propios diseños, pero todavía hay varias fuerzas de resistencia que tienen el poder de contraatacar. La fuerza más fuerte es Irán, y tiene sus ojos puestos en un ataque a los sitios nucleares de Irán este año. Una vez más, Anche Peswinmu. And once again, it's up to the U.S. Ese fue un buen Medrisheim para terminar. Así que muchas gracias a Max, si está escuchando. Gracias. You will find much more. Encontrarás mucho más de estos dos tipos en YouTube, pero también en Substack, sus escritos y sus libros en abundancia. Fue una hora fantástica. Gracias. No queremos. Y gracias. Gracias por la invitación. And thank you. Thank you for the invitation. Yeah.